Enfermedad de Lyme. Borrelia especies son bacterias helicoidales gram negativas, que se tiñen bien mediante tinciones de Giemsa y argénticas. Son causantes de la fiebre recurrente endémica, fiebre recurrente epidémica y de la enfermedad de Lyme. Todas ellas son transmitidas por artrópodos vectores, piojos, garrapatas blandas y garrapatas duras. Se han descrito prácticamente en todos los continentes. Concepto. La enfermedad, o borreliosis, de Lyme es una zoonosis causada por una espiroqueta, Borrelia burgdorferi, y transmitida por garrapatas del género Ixodes. Su denominación proviene del lugar donde se describió por primera vez en Estados Unidos, la población de Lyme, en el estado de Connecticut, a raíz de una epidemia de artritis juvenil. Etiología. La enfermedad de Lyme está causada por varias especies de Borrelia burgdorferi sensulato, su actual denominación, entre las cuales figuran Borrelia burgdorferi sensu estricto, Borrelia garini y Borrelia asfeli, las tres especies endémicas en Europa. Con menor frecuencia se encuentran otras especies, que incluyen a Borrelia balaisiana y Borrelia lusitaniae. En Norteamérica, la única especie patogénica para el hombre es Borrelia burgdorferi sensu. Borrelia burgdorferi es una espiroqueta y presenta, por tanto, una forma helicoidal, alargada, con unas dimensiones de 12 a 25 milímetros de largo y 0,2 milímetros de ancho. Su cultivo es difícil y requiere medios especiales como el de Ketji modificado, en el cual se divide cada 12 horas en condiciones microaerófilas con temperaturas de 33 grados. Es una bacteria gram negativas con un cilindro protoplasmático rodeado de una capa de peptidoglucano. El espacio periplásmico, en donde se ubican 10 a 16 flagelos que le proporcionan una motilidad en forma de látigo está, a su vez, envuelto por la membrana externa. El genoma de Borrelia burgdorferi es de pequeño tamaño, aproximadamente 1,5 megabases, y consiste de un único cromosoma lineal y entre 12 y 20 plásmidos. Gran parte de las proteínas de la membrana externa está codificada por plásmidos, un hecho característico de las borrelias en general. Epidemiología. Su distribución es mundial, paralela a la de la garrapata vector, y se ha descrito en todos los continentes excepto la Antártida. En Europa es particularmente frecuente en Centroeuropa y países escandinavos, aunque se han registrado casos en la mayoría de los países. Presenta una marcada tendencia a la distribución focal, de modo que coexisten zonas hiperendémicas con otras próximas de baja prevalencia. Se transmite por garrapatas del género Ixodes. Ricinus en Eurasia, Persulcatus en Asia, Scapularis y Pacificus en Norteamérica. Estas garrapatas, que abundan en zonas templadas y húmedas, humedad relativa superior al 70%, pasan en su ciclo vital por 3 estadios. Larva y ninfa, fase subadulta, y adulto. En cada uno de los estadios necesitan ingerir sangre, son hematófagas, de un hospedador para mudar a la siguiente fase y continuar su desarrollo. En las fases subadultas se alimentan de pequeños mamíferos, roedores, mientras que en la fase adulta prefieren animales de gran tamaño, ciervos, ovejas, bóvidos y otros. Aunque la hembra adulta puede transmitir la enfermedad, la forma más infecciosa es la ninfa. Las ninfas predominan en primavera y verano, lo que, unido al aumento de las actividades al aire libre, hace que esta sea la época en que la enfermedad se contraiga con más frecuencia. El ser humano es un hospedador casual que se infecta cuando transita por una zona donde hay garrapatas infectadas, pero no actúa como reservorio. Se estima que la garrapata debe estar adherida al menos 24 horas para transmitir de forma eficaz la infección, por lo que es importante retirarlas de la piel cuanto antes. Patogenia. La espiroqueta es inoculada en la piel tras la picadura, con la que se inicia la enfermedad. Desde ahí puede diseminarse por vía hematógena a órganos distantes y causa daños por mecanismos directos, indirectos o ambos. Como en la sífilis, se ha demostrado una invasión precoz del sistema nervioso que puede ser determinante en el curso posterior de la infección. La capacidad de adherencia de esta bacteria a diferentes tejidos puede explicar un cierto tropismo por la piel, el sistema nervioso y las articulaciones, en los cuales se puede detectar Borrelia burgdorferi por cultivo, aunque con un bajo rendimiento, o por reacción de polimerasa en cadena. Por otro lado, en algunos pacientes parece existir una predisposición genética, como la observada en los portadores del haplotipo DR4 del HLA, quienes son más sensibles a la artritis crónica y presentan una peor respuesta al tratamiento de la artritis. Cuadro clínico. Las manifestaciones clínicas son muy variadas.
Las más frecuentes son las cutáneas, seguidas de las neurológicas, articulares y cardíacas. La enfermedad cursa en diferentes fases o estadios, aunque hay que tener en cuenta que no todos los estadios aparecen siempre y se pueden entremezclar. Aunque la clasificación por estadios es clásica y didáctica, patogénicamente tiene más relevancia considerar una fase de infección localizada a la piel y una diseminada, bien temprana o tardía. La detección y el empleo de antibióticos cada vez más precoces han dado lugar a una disminución en la frecuencia de las fases diseminadas de la infección. Así, por ejemplo, la artritis, que inicialmente constituía el cuadro tardío típico en los Estados Unidos, es ahora mucho menos frecuente. Fase localizada aguda, estadio primero. Entre 1 y 2 semanas después de la picadura de garrapata aparece, en un 60-80% de los casos aproximadamente, en el lugar de la inoculación, una lesión cutánea característica, el eritema migratorio, una lesión eritematosa y creciente que puede adquirir un carácter anular al aclararse en su centro. Sus bordes están algo elevados y no es dolorosa, aunque puede originar prurito local. Aparte de esta descripción clásica, el eritema migratorio puede adoptar diversas formas menos características. Se debe diferenciar de la lesión cutánea propia de la picadura, que es rojiza, de pequeño tamaño y que desaparece en pocos días. Suele tener un diámetro mayor de 5 centímetros y puede alcanzar gran tamaño. Su rápida expansión es una característica distintiva y se debe a la diseminación cutánea de las espiroquetas. En adultos es más frecuente por debajo de la cintura. Debido a que es indolora y al pequeño tamaño de la garrapata, la ninfa es como la cabeza de un alfiler, muchos pacientes no recuerdan una picadura previa. El eritema migratorio suele desaparecer en 3 a 4 semanas, incluso sin tratamiento. En compañía de la lesión cutánea, o unos días más tarde, puede aparecer un cuadro pseudogripal, con malestar general, mialgias, cefalea, adenopatías, cansancio, elevación de transaminasas y febrícula. Puede haber incluso meningismo, aunque en esta fase el líquido cefalorraquídeo suele ser normal. En algunos pacientes aparecen lesiones secundarias similares al eritema migratorio, un hecho más frecuente en Estados Unidos que en Europa. Todos estos datos indican ya una diseminación hematógena de la bacteria. Fase diseminada precoz, estadio segundo. Unas semanas o meses más tarde de la picadura pueden aparecer manifestaciones neurológicas variadas, sobre todo meningitis, radiculitis y afección de pares craneales, bien aislados o en combinación, y a menudo de curso fluctuante. Son más frecuentes en Europa que en Estados Unidos. La meningitis cursa con cefalea y un síndrome meningeo de variable intensidad, y aparece en el líquido cefalorraquídeo una pleocitosis linfocítica, habitualmente 100 a 200 células por mililitro, con aumento moderado de proteínas y normoglucoraquia. En ocasiones se asocia a un cierto grado de encefalitis. La radiculitis, que normalmente se acompaña de meningitis, es muy característica de esta infección y consiste en un cuadro muy doloroso en las extremidades, habitualmente unilateral y con anomalías en el líquido cefalorraquídeo. No es raro que los síntomas se confundan al principio con una hernia de disco, por lo doloroso del cuadro. Los síntomas suelen ser fluctuantes y tienden a desaparecer, incluso espontáneamente, en varios meses. La afección de pares craneales es frecuente, con la parálisis facial como signo más característico, hasta en un 50% de los casos neurológicos, ya sea unilateral o bilateral. Se acompaña con frecuencia de cambios en el líquido cefalorraquídeo y puede ser la única manifestación de la enfermedad. El resto de pares se afecta con menor frecuencia. La manifestación cardiológica más frecuente es el bloqueo auriculoventricular de grado variable. Su pronóstico es bueno, aunque puede requerir un marcapasos transitorios si es completo, por lo que su identificación es importante. En algunos casos puede haber miopericarditis acompañante. En raras ocasiones, en Europa aparece el linfocitoma o linfadenosis benigna cutis, un nódulo violáceo o rojizo indoloro, más frecuente en niños, y que se localiza en el lóbulo de la oreja o el pezón. También se ha descrito afección ocular, fundamentalmente queratitis, conjuntivitis y uveitis, aunque en estos casos es importante descartar otras causas como la sífilis. Pueden ocurrir también en fases más avanzadas. Fase diseminada tardía, estadio tercero. Esta fase aparece meses o incluso años después del inicio de la enfermedad y en ella aparecen artritis, manifestaciones neurológicas o cutáneas.
La artritis es mono, u oligoarticular, 80% de los pacientes, y afecta a grandes articulaciones, sobre todo a la rodilla. Suele cursar en forma de episodios recurrentes de inflamación que ceden a lo largo de semanas o meses, aunque en un 10 a 20% de los casos la evolución es crónica, de más de un año de duración. El líquido sinovial es inflamatorio, con predominio de polinucleares, un promedio de 25.000 células por mililitro, incremento moderado de las proteínas y cifras normales de glucosa. La biopsia sinovial no es específica y se observa hipertrofia vellosa, depósitos de fibrina e infiltración celular de predominio linfocitario. Ocasionalmente se observan espiroquetas mediante tinción de plata. Los pacientes con un HLA-DR4 parecen tener una peor respuesta al tratamiento antibiótico y una mayor tendencia a la cronicidad. Es más frecuente en Estados Unidos que en Europa. La lesión cutánea de esta fase, la acrodermatitis crónica atroficans, es infrecuente y prácticamente exclusiva de Europa. Afecta más a zonas distales de las extremidades y consiste en una infiltración violácea y a menudo edematosa de la piel en forma de placas o nódulos con posterior pérdida de anejos cutáneos, para dejar una piel fina y atrófica con una trama vascular prominente. Las manifestaciones neurológicas tardías son menos frecuentes que las recientes y pueden involucrar al sistema nervioso central, encefalomielitis, o periférico, neuropatía. La encefalomielitis por Borrelia se describe con más frecuencia en Europa que en Estados Unidos y cursa con signos y síntomas de disfunción cerebral y cerebelosa o de la médula espinal en diferentes combinaciones. Su evolución suele ser crónica y progresiva, con una respuesta variable al tratamiento antibiótico. El líquido cefalorraquídeo suele mostrar una pleocitosis linfocitaria moderada y producción intratecal de anticuerpos frente a Borrelia burgdorferi. La resonancia magnética craneal muestra a menudo lesiones de sustancia blanca, leucoencefalopatía, inespecíficas en diferentes áreas del sistema nervioso central que a veces desaparecen tras la antibioticoterapia. La neuropatía puede ser focal, en compañía de la acrodermatitis crónica atroficans, o, más frecuentemente, difusa, polineuropatía. Los síntomas más frecuentes son parestesias distales con escasas anomalías en la exploración física. Los estudios neurofisiológicos, electromiografía, conducción nerviosa, revelan datos de daño axonal que pueden mejorar tras el tratamiento. Una cuarta parte de estos pacientes pueden presentar un síndrome de túnel carpiano asociado. Algunos pacientes desarrollan, incluso tras un tratamiento adecuado, una fatiga crónica habitualmente asociada a un cuadro depresivo con dificultad de memoria y concentración. Estos síntomas suelen desaparecer a lo largo de meses o años y no hay evidencia de que formen parte de la enfermedad activa, por lo que no se aconseja un tratamiento antibiótico prolongado, que en algunos casos ha llevado a efectos adversos muy graves e incluso al fallecimiento del paciente. Diagnóstico. El cultivo del organismo es complicado y de bajo rendimiento, por lo que carece de utilidad diagnóstica. El diagnóstico ha de basarse en los datos clínicos apoyados por determinadas pruebas serológicas. El antecedente de picadura de garrapata o eritema migratorio, patognomónico de esta infección, es de gran utilidad, pero no siempre está presente como se mencionó previamente. El estudio serológico se basa en la detección de anticuerpos frente a Borrelia burgdorferi, bien mediante inmunofluorescencia o, mejor, mediante enzimoinmunoanálisis. A las 3 a 6 semanas del inicio de la infección aparecen anticuerpos de tipo IgM en sangre y posteriormente, 4 a 8 semanas de enfermedad, de clase IgG. Por tanto, es frecuente que en las primeras semanas de la enfermedad, o si ha habido un tratamiento antibiótico precoz, los pacientes sean seronegativos. Por otro lado, el estudio serológico no permite distinguir entre enfermedad activa e infección asintomática. Estudios recientes han descrito el uso de un péptido proveniente de una proteína inmunodominante de Borrelia burgdorferi, denominado C6, que proporciona sensibilidad y especificidad a la serología por ELISA. El Immunoblot, Western Blot, posibilita la detección de los anticuerpos con una sensibilidad similar al ELISA, aunque permite definir hacia qué componentes van dirigidos los anticuerpos. Así, se conoce que al principio se producen anticuerpos contra el flagelo y posteriormente contra diversos componentes de la envoltura externa. El flagelo de este microorganismo es compartido con otras bacterias, lo que origina falsos positivos, sobre todo con sífilis. A diferencia de esta, en la enfermedad de Lyme, el VDRL suele ser negativo, aunque las pruebas treponémicas pueden ser positivas a un título bajo.
Actualmente se recomienda practicar un inmunoblot como complemento de la serología en aquellos casos dudosos, así como realizar una serología en fase aguda y convaleciente. La mayor parte de los pacientes con enfermedad de más de un mes de evolución han de ser seropositivos con presencia de IgG en el suero. Tratamiento. Las fases iniciales de la enfermedad, estadios primero y segundo, pueden tratarse adecuadamente por vía oral con doxiciclina, evitar en pacientes embarazadas y en niños, amoxicilina, cefuroxima o macrólidos, eritromicina u otros. En niños menores de 12 años, la elección es la amoxicilina, 50 mg por kilogramos de peso al día sin pasar de 2 gramos por día, y en los pacientes alérgicos a las penicilinas, la eritromicina o la cefuroxima. Se recomiendan 10 días de tratamiento para el eritema migratorio y 20 a 30 días, según la respuesta, para las fases diseminadas. Las manifestaciones neurológicas, a excepción de la parálisis facial aislada, deben tratarse por vía intravenosa con ceftriaxona, 2 gramos por día, cefotaxima, 2 gramos cada 8 horas, o penicilina G, 20 millones de unidades por día, todas durante 2 a 4 semanas, según la respuesta. La ceftriaxona parece ser superior a los otros tratamientos. En pacientes alérgicos se utiliza doxiciclina. La artritis requiere tratamiento prolongado, 30 a 60 días, por vía oral, aunque algunos pacientes no responden bien al mismo. Puede ser necesaria la sinoviectomía. El uso de antiinflamatorios no esteroideos ayuda a controlar el dolor y la inflamación. El papel de los glucocorticoides no está claro, aunque algunos autores recomiendan su uso inicialmente en los casos de bloqueo auriculoventricular completo con insuficiencia cardíaca secundaria. Las picaduras de garrapatas no deben tratarse con antibióticos de forma sistemática, pues el riesgo de adquirir la infección tras una picadura es muy bajo y no lo justifica. El tratamiento de la infección en niños sigue esquemas similares al del adulto, con el ajuste de dosis correspondiente. Prevención. Se deben tomar medidas de precaución en áreas de alta prevalencia para evitar en lo posible las picaduras de garrapata. En las salidas al campo es aconsejable utilizar ropas de color claro, permiten detectar más fácilmente las garrapatas, y utilizar pantalones largos con el calcetín por fuera. Si se detecta una garrapata adherida a la piel, se debe retirar lo antes posible mediante unas pinzas, acercándose a la piel todo lo posible para extraer la mayor parte de garrapata posible. Se debe recordar que al reducir el tiempo de adhesión a la piel se disminuirá el riesgo de transmisión de la bacteria. Se deben evitar los medios populares, tales como quemarlas con un cigarrillo, ahogarlas con aceite, pues con estas medidas la garrapata se despega de la piel, pero sus partes bucales permanecen adheridas, con lo que el riesgo de transmisión persiste. En la actualidad no se dispone de una vacuna comercial.